Proyecto integrador, exposición de temas, integrantes: Pérez Silva, Jocelyn Martínez, Bretón, Ángel Yair, Domínguez, Aguilar, Azucena Esmeralda, Ramos, Cruz, Adilene, Rocío. Conceptos básicos de informática. Informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información, apoyándose de herramientas tecnológicas como las computadoras y sus dispositivos, así como la utilización de sistemas de desarrollo para un fin específico que procesan, almacenan y transmiten datos de forma automática. Generación de computadoras. Los inicios que hoy conocemos como computación nacieron por la búsqueda de ejecutar cálculos matemáticos de forma rápida y precisa. La primera generación nació entre los años 1946 y 1958. Una de sus características fue porque los equipos estaban conformados por tubos al vacío. La segunda generación comprende desde los años 1958 hasta 1964. Se caracterizó por sustituir los tubos de vacío por transistores. La tercera generación data de 1964 hasta 1971, en la que surgieron circuitos integrados, mejor conocidos como chips. La cuarta generación abarca de 1971 a 1988. Surgieron los microprocesadores, se integraron a los circuitos electrónicos a un chip y se dividieron entre estos circuitos. La quinta generación, de 1991 hasta la actualidad, se desarrolló en una capacidad de procesamiento y almacenamiento mayor. Se inicia las redes de telecomunicación, sistema multimedia, se ejecutan tareas de manera simultánea. Hardware. El hardware se puede explicar como todas las partes físicas de la computadora a las cuales podemos tocar. El hardware se puede dividir en dos: el hardware básico y el hardware complementario. El básico es indispensable para el buen funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, la tarjeta madre es una pieza principal. El hardware complementario, aunque no es indispensable para la computadora, sigue realizando su proceso para abrir aplicaciones. Una de las partes del hardware básico es el monitor, la tarjeta madre, CPU y la memoria RAM. Por el lado del hardware complementario es el auricular, micrófono, escáner, etc. Una de las partes más importantes del hardware es la computadora, dispositivo capaz de calcular, recibir, procesar y devolver información para lograr los cálculos solicitados. Por otro lado está la unidad central del procesador, CPU, parte central de la computadora, es decir, el cerebro. Hay dos tipos de dispositivos: el de entrada, que ayuda a introducir información para su proceso. Esos datos leen y almacenan en la memoria. Y por otro lado están los de salida. Se encargan de recibir e interpretar la información de la computadora para poder ser mostrada en un lenguaje entendible para el humano. Tiene dos tipos de almacenamiento. El interno. Son importantes para el funcionamiento de la computadora. Como el nombre lo indica, se encuentra dentro del gabinete. Uno de los almacenamientos internos es la memoria RAM, el ROM, la caché y el virtual o SWAP. Por otro lado, los externos son vital importancia para el funcionamiento de la computadora, los cuales son los medios magnéticos, medios ópticos y medios electrónicos. Y por último está la capacidad de almacenamiento. El lenguaje con el cual trabaja la computadora se basa en números binarios, donde la unidad más pequeña es representada por 0 y 1. Hardware. El hardware se puede explicar como todas las partes físicas de la computadora a las cuales podemos tocar. El hardware se puede dividir en dos: el hardware básico y el hardware complementario. El básico es indispensable para el buen funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, la tarjeta madre es una pieza principal. Software. Es un programa informático que por medio del lenguaje que utiliza la computadora es capaz de permitir la comunicación entre el humano y la máquina. Hay dos tipos de software. El software de sistema es un grupo de programas que permite al usuario tener contacto con piezas físicas de la computadora. Una de ellas es el Windows Server, Linux, Unix, etc. El software de aplicación es un programa que nos otorga las herramientas necesarias para llevar a cabo una tarea específica con la computadora. Uno de sus elementos es Microsoft PS, Excel, SQL Server. Internet. ¿Sabías que en sus inicios se llamaba ARPANET, en lo que hoy día se conoce como Internet? Esto fue antes de que se empezaran a desarrollar más términos para el uso del Internet. El proyecto creado por ARPA, Advanced Research Project Agency, o Agencia de Proyectos de Investigación dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con la idea de colocarse como líder de la tecnología
para el área militar. El funcionamiento del Internet. Para que la existencia de la comunicación en Internet es necesario tener redes conectadas entre sí. Estas redes de computadora están administradas por medio de una computadora central. Para unir diferentes redes es necesaria la conexión por medio de diferentes medios de comunicación, como son línea telefónica, fibra óptica, etc. Algunas herramientas o temas importantes sobre el Internet son el HTTP, link, buscador y correo. Cada una de estas cumple una función en específico. Internet. ¿Sabías que en sus inicios se llamaba ARPANET? No. Hoy hablaremos sobre qué es la ciudadanía digital. Mi nombre es Jocelyn Pérez Silva, del primer grado Grupo H. Ciudadanía digital. La ciudadanía digital se puede entender como el conjunto de habilidades, destrezas y valores de las personas en el momento que utilizan las TIC. Respetando normas determinadas, estas habilidades las puedes adquirir mejorar siguiendo ciertas reglas con el fin de ser un buen ciudadano digital, con impacto positivo en la sociedad. Para ello debemos preservar una conducta basada en la ética, seguridad, responsabilidad, salud y derechos y obligaciones al usar todas las tecnologías. Un ciudadano digital es un individuo de la comunidad organizada que tiene derechos y obligaciones y participa de manera responsable con los conocimientos y habilidades que tiene sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Ok, seguiremos. La ciudadanía y la seguridad digital. ¿Qué hablamos cuando decimos la ciudadanía y la seguridad digital? Bueno, la ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo más cual llamado TIC, así como la aplicación de conductas pertenecientes a esta comprensión y a los principios que la orientan, como lo que es la ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso del Internet. Las redes sociales y las tecnologías disponibles la conforman de una ciudadanía digital que es una prioridad en la cual no solo México agenda, sino todos los países que han incorporado el uso de las TIC hacia la educación, como parte de la formación básica hacia todos nosotros como estudiantes. Seguiremos. ¿Qué son los valores de la ciudadanía digital? Cuando hablamos qué son los valores de una ciudadanía digital, bueno, los valores de un ciudadano digital se pueden reforzar con nuevas habilidades, conocimientos y reflexión sobre el uso de la tecnología. Debemos ejecutar y utilizar todo esto en cualquier tipo de tecnología en el cual nos comunicamos diariamente. Algunos de los valores importantes en la ciudadanía digital son los siguientes: el respeto, la honestidad, la generosidad, la tolerancia, la equidad y, por supuesto, lo más íntegro, la privacidad. ¿Qué hablamos cuando decimos qué es el respeto? El respeto parece sencillo decirlo, pero respetar es reconocer al otro. Dice un refrán muy popular: no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Los buenos conocimientos hacia el prójimo reflejan y dan como resultado una mejor convivencia, saber cuáles son los límites y simple promover buenas acciones digitales para no generar violencia. El siguiente hablamos de lo que es la honestidad. La honestidad no solo significa decir la verdad, sino trabajar de forma correcta sin llegar a afectar al prójimo. Hoy se puede llegar a engañar, incluso creando perfiles falsos en redes sociales o suplantando indiferencias de lo que puede construir un delito. Uno de los valores de un gran ciudadano
a través de la tecnología no solo es mejorar nuestra calidad de vida, sino a los demás. La generosidad. Muchas personas tienen grandes conocimientos en temas digitales. Incluso muchos jóvenes y niños casi ya tienen adquirido el chip de la TIC. Y la gran parte de la vida han estado de la mano de la tecnología. Ser generosos significa ayudar a quien no tiene esas habilidades. Es enseñar, brindar ayuda a otros y comprender que entre todos se construyen los entornos digitales. El siguiente es la tolerancia. La tolerancia proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientes de que choquen o sean diferentes. Un buen ciudadano digital debe ser consciente que todos los procesos son diferentes y que cada ciudadano va a una velocidad diferente respecto a la tecnología. Por último está la equidad. La equidad de un ciudadano digital debe ser equitativo, es decir, buscar implementar justicia e igualdad de unas oportunidades entre otros, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por ejemplo, una madre le dará más atención a un hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que un hijo grande. En términos tecnológicos, se debe llegar a aquellas personas que tienen poco conocimiento de cuáles son las TIC y brindarle las herramientas necesarias para que a través de ellas pueda mejorar su calidad de vida. Todos estos valores apuntan a fomentar que un buen ciudadano digital hace parte de una sociedad y en este sentido debe contribuir a preparar a otras personas para que enfrenten a todos los retos digitales. Aprendan de ellos y saquen ventajas para que entre todos y por medio de la tecnología tener entornos digitales muy responsables. Hablaremos de lo que son los derechos y obligaciones de la ciudadanía digital. Como en cualquier ámbito, en el momento de ingresar a Internet o algún medio digital, todos tenemos obligaciones y responsabilidades sobre la información a la cual estamos ingresando, como reglas que debemos respetar para cumplir mínimamente con nuestra conducta y no ofender o dañar a terceras personas o hacia los demás. Algunos de los derechos y obligaciones que debemos tener en mente y claro son las siguientes. Derecho 1. Derecho 1. Tener acceso a diferentes tecnologías de la información y la comunicación. 2. Pertenecer o ejercer la libre expresión. 3. Producir contenidos digitales. 4. Compartir información legalmente. 5. Tener privacidad y respeto a nuestros datos. Esos son los 5 primeros y que tenemos que tener muy en claros los 5 derechos. Bueno, pasaremos a lo que son las obligaciones. Las primeras 5 obligaciones y las tenemos que tener. Las primeras 5 obligaciones y las tenemos que tener bien recalcadas al usar y tener un buen uso en las redes sociales. 1. Respetar a los demás y respetar su información al cual están publicando. 2. Denunciar actos ilícitos. 3. Hacemos responsables de las acciones y mensajes que enviamos. 4. Respetar los derechos del autor. 5. No compartir rumores o información de dudosas confiabilidad sin saber
que se está generando, ¿ok? Hablemos de lo que son los riesgos de la ciudadanía digital. El principal riesgo de la ciudadanía digital se debe a las desigualdades en el acceso a Internet para las distintas comunidades de un mismo país. Se sabe que todos los ciudadanos tienen acceso físico a la telefonía y el Internet, a pesar de que hoy en día estos sean considerados servicios muy básicos hacia la humanidad. Uno de los principales riesgos que está hoy en día con los jóvenes, con los niños, hasta tanto adultos, es el ciberbullying, o más llamado ciberacoso, el cual es la acción repetida e internacional de agredir de una manera individual o colectiva a una persona haciendo uso de las dispositivos digitales, como son los teléfonos celulares, computadoras, tablets, entre otros. Uno de los siguientes también está lo que es el ciberestrés o ciberfatiga. Esto genera lo más dañoso a un niño o a un adolescente. Esto se refiere a los efectos negativos por el uso de las nuevas tecnologías y los cambios constantes que enfrentan. En gran medida por la gran cantidad de tiempo de exposición al entorno digital, pero también por la dificultad de adaptarse a un cambio tecnológico constante. Ciberpirámides. La ciberpirámide se basa en el esquema de la estafa piramidal, cuyo propósito es captar la atención de las personas y que éstas recomienden y refieran a otros con el objetivo de generar beneficios adicionales a las partícipes iniciales, lo que es el principal público impacto hacia adultos. Como nos exponemos, cuando hay rechazo al cambio o a la adaptación, con la exposición prolongada al entorno digital en jornadas extendidas de trabajo o de estudio, cuando damos privilegio al uso de dispositivos sobre los vínculos impersonales o perceptibles. Bueno, mira, esto abarcamos muy rápidamente y lo definimos muy concluso. Espero y te haya gustado y te sirva de mucha capacidad para que entiendas cómo usar y cuáles son los riesgos que tenemos como humanos hacia adaptarnos a las redes sociales. Por favor, si no las sabes usar, no hagas mal uso de las redes sociales. Gracias. Riesgos de la ciudadanía digital. El principal riesgo de la ciudadanía digital se debe a las desigualdades en el acceso a Internet para las distintas comunidades de un mismo país. Se sabe que no todos los ciudadanos tienen acceso físico a la tecnología e Internet, y a pesar de que hoy en día esos se han considerado servicios básicos humanos. Al hacer uso de la tecnología tenemos que ser conscientes que las reglas que debemos seguir, así como de situaciones que debemos evitar por nuestra seguridad, el contacto con personas de diferentes formas de pensar, actuar o que incluso no conoces en persona, es muy probable que sea una práctica cotidiana. Vivir en Internet es un concepto que ya puedes entender hoy, porque regularmente estás conectado desde tu celular, enlazas tus redes sociales y otros servicios digitales. Webcam. No siempre sabes quién está del otro lado y si está grabando. Considera que desconoces que puede hacer un tercero con esa información. Compartir ubicación. No compartas tu ubicación si no estás completamente seguro de quién la está recibiendo.
Sexting, envío o publicación de imágenes tomadas por el mismo usuario, normalmente de tipo sexual. Procura no tomar fotos, no enviarlas, no subirlas porque ya pueden hacer mal uso de ellas. Redes sociales. El no tener configurada la opción de privacidad puede ser un detonante para el acoso cibernético o ciberbullying. Chat. No se sabe de forma precisa quién está del otro lado. Evita dar información. Resguardo de identidad. La identidad digital es la versión en Internet, es la identidad física de una persona. Está compuesta por una gran cantidad de datos que proporcionamos en la red. Más allá de nuestro correo electrónico y dirección, incluye nuestras fotos, datos bancarios, preferencias a la hora de comprar. Además, no es uniforme que compartimos distintos atributos en diferentes plataformas. Es decir, no aparecen los mismos datos sobre nosotros en LinkedIn que en Facebook. Establece contraseñas seguras. Debemos de crear contraseñas complejas para ingresar a nuestros dispositivos, correos, cuentas bancarias, redes sociales, etc. Una contraseña compleja debe contar con ciertas características. Las claves para la creación de una contraseña compleja y segura son las siguientes. Debe contener información personal o relacionada contigo. No hagas pública tu contraseña. No compartas tus contraseñas con nadie. No uses computadoras públicas para ingresar a cuentas bancarias o datos personales. Cambia periódicamente la contraseña. No uses palabras que encuentres en los diccionarios. Sé creativo. Virus informáticos. Los virus informáticos son programas cuyo objetivo es modificar el funcionamiento de la computadora para ejecutar una acción determinada. Dependiendo del tipo de virus, es la magnitud del daño ocasionado. Impacto de pertenecer a la ciudadanía digital. También podemos referirnos a ella como ciudadanía o ciberciudadanía, y consiste en la comprensión o estudio de cuestiones de las redes sociales, políticas y culturales mediante las tecnologías de información. Las tecnologías de información y la comunicación son el centro de la ciudadanía digital. Un ciudadano digital está en todo su derecho de acceder a las TIC. Además de eso, es importante que desarrolle sus destrezas digitales. La información que estos ciudadanos manejan en línea se caracteriza por ser privada, transparente y segura. Herramientas básicas del software de aplicación. Estos son programas que están diseñados para facilitar este trabajo a los usuarios, principalmente cuando se trata de tareas específicas que requieren un sistema especializado. De forma diaria utilizamos un gran número de aplicaciones en muchos dispositivos. Aunque las principales son aquellas relacionadas con la ofimática, nos referimos a las hojas de cálculo, procesadores de texto o las bases de datos, entre otras. Pero también existen otros tipos de aplicación que solemos usarlas de manera habitual, aunque están centradas en campos más especializados. De esta forma es como usamos aplicaciones médicas, educativas, musicales o de contabilidad. Software de aplicación. Es una categoría de programas informáticos diseñados con el propósito de facilitar a los usuarios la realización de determinadas tareas, es decir, como verdaderas herramientas de trabajo. Por ejemplo, Microsoft Word, Google Chrome, Adobe Photoshop, Avance. Es un mundo complejo y globalizado con lo es el actual. Es casi imposible pensar en el funcionamiento de un banco, una empresa, una aerolínea o una compañía de seguros, por ejemplo, sin recurrir a esas herramientas que ordenan y sistematizan la labor cotidiana. Quizás para la mayoría de nosotros el software de aplicación más conocido sea el que se ofrece el paquete de Office, el más común en los equipos hogareños, pero existen muchos otros. Es importante el número de empresas se dedican al desarrollo de esta clase de software y existe un permanente esfuerzo por parte de estas en interpretar las necesidades de los potenciales usuarios para intentar adaptar los programas a dicha necesidad sin que ellos apliquen dificultad de manejo. En general, se trata de conseguir a los programas de aplicación resulten intuitivos para el usuario. Ejemplos de software de aplicación. Un paquete Google Chrome se llama así a este navegador de Internet diseñado y publicado por Google Inc. y distribuido de manera totalmente gratuita por la red. Revolucionó el ramo al ser uno de los exploradores más livianos y veloces del momento.
Office, de software de oficina, de distribución y libre y gratuita a través de Internet, para hacer la competencia a versiones pagas populares, como Microsoft Office. OpenOffice opera un código abierto y posee tanto un procesador de palabras Writer, una hoja de cálculo Calc, un software de presentación y diapositivas Impress, un vaso de datos Base y un editor de fórmulas matemáticas Math, como un editor de gráficos y efectos visuales Drag. Skip, un software diseñado para establecer comunicaciones telefónicas o videoconferencias empleando la transmisión de datos de Internet. Permite al usuario establecer su agenda de contacto, administrar diversas cuentas y omitir y recibir tanto señales de audio como de video en tiempo real. Actualmente es propiedad de la empresa Microsoft. Procesador de texto. Un procesador es una computadora dedicada o una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto como formato, tal como el tipo y tamaño de la tipografía, edición de gráfico, etc. A diferencia de los editores de texto que manejan un solo texto simple. Los procesadores de texto son una clase de software con múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos, etc. Los procesadores de texto no se desarrollan a partir de la tecnología informática. Más bien evolucionaron a partir de máquinas mecánicas y solo más tarde se fusionaron con el campo de la informática. La historia del procesamiento del texto es la historia de la automatización gradual de los aspectos físicos de la estructura y la edición, y luego del refinamiento de la tecnología para ponerla a disposición de corporaciones e individuos. A principio, los diseñadores de sistemas de procesamiento de texto combinaron tecnologías existentes con las emergentes para desarrollar equipos independientes, crear un nuevo negocio distinto del mundo emergente de la computadora personal. El concepto del procesamiento de texto surgió del procesamiento del texto de datos más general, que desde la década de 1950 había sido la explicación de las computadoras a la administración de empresas. Ejemplos de procesador de texto. OpenOffice Writer, procesador de texto integrado de la suite ofimática OpenOffice. Proyecto de desarrollo por Sun System. Es una alternativa libre aplicación privada con el propio Microsoft Word. Podríamos decir que junto con Word es la alternativa libre más usada en el mundo. Se distribuye bajo licencia GPL, bajo la GNU Software Foundation. WordPad es un procesador de texto básico similar al bloc de notas, pero con más herramientas. Permite cambiar el tamaño y el tipo de fuente y guardar en más de un formato, además del propio del software, aunque también de forma limitada.